Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a comenzar con esta mesa de debate. En primer lugar, también agradecer a Cardioalianza la posibilidad de participar en proyectos de estas características, un poco de poner en el centro la salud cardiovascular. Cada vez más hay que, desde una perspectiva global, hay que hablar de salud cardiovascular, intentar también desvincular de lo estrictamente sanitario la salud. La salud es algo social. Las asociaciones de vecinos, los ayuntamientos, los clubes deportivos tienen mucha responsabilidad en la salud cardiovascular, más allá de lo que pueda representar la enfermedad y el ámbito sanitario. Y para mí es un privilegio poder moderar esta sesión y me acompaña Pilar Alonso, que es especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Aponte, en Ourense. María González, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria del Centro de Salud de Celanova, en Ourense también. Y el doctor José Manuel Cerqueiro, que es médico especialista en medicina interna del Complejo Hospitalario Universitario de Lugo. Un poco para poner en perspectiva el aspecto de la enfermedad cardiovascular en Galicia, no vamos a repetir lo que se ha dicho. Quizás desde esa perspectiva de la salud decir que no hay ninguna otra enfermedad en general, ni incluso las enfermedades infecciosas, que tengan el poco potencial de prevención que tienen las patologías cardiovasculares. Más del 80% de la enfermedad cardiovascular prematura se puede prevenir con educación en salud y con control de factores fáciles de identificar en práctica clínica. Por tanto, esa es quizás el primer reto. Algo que se puede prevenir debe estar en toda la estructura de pensamiento más allá de lo sanitario y trascender obviamente a lo social. Y en ese aspecto yo diría que en nuestra comunidad autónoma, como en global, desde mi punto de vista hay tres elementos que también podría ir al debate. Uno es que necesitamos una orientación de políticas sanitarias, yo diría ya, hacia la mujer. No podemos estar todo el día diciendo lo mismo en función de datos, de que el retraso del diagnóstico es mayor, el tratamiento está menos optimizado, toda una serie de cuestiones que estamos continuamente repitiendo, pero eso tiene que pasar a estructuras de política sanitaria, como hace poco, la semana pasada, en Ginebra, se debatía esto dentro del proyecto de Plan Europeo de Salud Cardiovascular. Es necesario legislar con una orientación de género para la misma espera por una sospecha de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular está más evolucionada en la mujer que en el varón, en esa espera, y por tanto habría que hacer políticas sanitarias de priorizar la atención a las mujeres con sospecha de enfermedad cardiovascular o a las mujeres que están pendientes de algún tipo de técnica o de prueba en enfermedad cardiovascular, porque sabemos que en la misma espera el perfil es peor en la mujer que en el varón. En Galicia, como se ha dicho antes, es la primera causa de muerte, teniendo una percepción diferente. Tenemos que luchar también contra las percepciones, pero también tenemos que luchar de alguna forma en política sanitaria para atrevernos a legislar de alguna forma con esa orientación. Que luego podemos debatir de alguna forma, yo creo, en ese aspecto. Hay otro elemento. La enfermedad cardiovascular se está concentrando en los niveles socioeconómicos más bajos. En Galicia, trabajadores manuales no cualificados tienen un riesgo de infarto de miocardio hasta 5 veces mayor que universitarios con nivel alto de renta. Esto fue un informe que pudimos trabajar en la época de José Miñones como ministro de Sanidad de aquí, y eso es algo muy importante. Y el problema es que muchas veces los mensajes, incluso los mensajes en las redes sociales, son consumidos por la población que pudiéramos decir que menos lo necesita. Y en cambio fracasamos mucho en dirigir mensajes, incluso en redes sociales y políticas, que el objetivo sea niveles socioeconómicos más bajos, porque ahí es donde se está concentrando con muchísimo la enfermedad cardiovascular, a diferencia del cáncer, que no sucede exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, ese otro elemento. ¿Qué hacer para ser más eficaces en la prevención y la promoción de la salud en los niveles socioeconómicos más bajos? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya después, dentro del sistema sanitario público, que es el mayor logro social que hay en este país, no solo en Galicia, sino en general en España,
pues teóricamente el acceso es uniforme, con independencia de tu nivel socioeconómico y tu procedencia social, y por tanto hay que pensar cómo ser más eficaces en la prevención, en la gente. Si hay algo que mata es ser pobre, y eso es lo que más mata, y sobre todo mata de causa cardiovascular. Ver cómo ser más eficaces. Y ya el tercer elemento que me gustaría también enfocar es que creo que también tenemos que trascender de un mensaje clásico. Aquí había una asociación de pacientes, siempre decimos que hay que poner al paciente en el centro. No hay que poner al paciente en el centro, el paciente tiene que decidir dónde gastar. Si a veces tenemos retos de cómo hacer la organización, el paciente tiene que decidir qué hacer también y tiene que participar de forma directa corresponsabilizándose. No en exigir que yo estoy en el centro, no, usted díganos qué hacemos con los recursos que tenemos y si este fármaco no lo podemos utilizar o dónde podemos gastar para... Es decir, el paciente tiene que ser corresponsable de forma directa, no solamente eso de decir las políticas sanitarias en el centro, o el paciente en el centro, no. En el centro tenemos que estar todos, también los profesionales sanitarios, que hay que proteger a los profesionales sanitarios y darles el valor que realmente tienen en general, pero el paciente tiene que estar en el centro del sistema en la toma de decisiones, no solo ser como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, él también tiene que ser muy directamente responsable de qué hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? En este sentido, sí que me gustaría empezar por María. María, desde un punto de vista de promoción de salud, si realmente sabemos que la salud cardiovascular se puede lograr, y claramente lo vemos desde muchos puntos de vista, desde tu visión como enfermería tan transversal en ese conjunto, ¿qué prioridades, más allá de identificar los factores de riesgo, que también, pero cómo priorizarías la promoción de la salud, ¿no? Lo primero, un poco lo que tú dices, lo fundamental, la expresión aquí sería estilos de vida. Es lo que debemos proporcionar, adaptado a qué, pues a la población a la que nos estamos dirigiendo. Y yo creo que lo importante es empezar ya desde pequeñitos. Cualquier tipo de prevención debe empezar desde que los peques tienen uso de razón y ir a donde están. Yo creo que debemos, hablo desde mi vista de atención primaria, debemos salir del centro, salir de las consultas y llegar, pues eso, por ejemplo, a los colegios, asociaciones de pacientes, a quien nos lo pida y también, digamos, ofrecerlo nosotros. Pero tú no crees también que, por ejemplo, las escuelas, los propios profesores también, de las escuelas tienen que corresponsabilizarse. Claro, es un poco labor de todos. Claro, porque si no estamos sanitarizando todos y tenemos que ir sanitarios a escuelas, a empresas, yo creo que ellos tienen que tomar también ese liderazgo en algo que... Claro, todo. Obviamente, claro, tirando el hilo, al final estamos todos en esa maraña. Claro. Pero creo que la educación para la salud, hablo desde el punto de vista de enfermería, tenemos mucho potencial y yo creo que debemos salir del centro y mostrarnos. Y un poco eso, la prevención primaria, el saber identificar precozmente. Por ejemplo, te hablo del programa que tenemos en Orense de pupas, sustos y otros disgustos y el Matilde no cole, que son de primeros auxilios. Enseñamos RCP desde los 3 años. Vale, pues esos peques que dices tú es imposible que sepan nada, llegan a su casa y le enseñan a su padre cómo hacer el masaje. O le enseñan que si se tuerce la boca, pues hay que llamar al 061. Creo que desde ahí es muy importante, digamos, sentar la base o hacer que le pique el gusanillo un poco por conocer y saber más, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, desarrollar lo que dices tú, implicarnos todos como sociedad y como tanto profesionales como pacientes. Eso es muy importante, porque si hay alguien, el que más cambia el entorno en su familia son los hijos, son los niños. Correcto, son los pequeños. Los niños que lleguen a casa a decirle al padre que no fume, que cambie el estilo de dieta, que tal, son el mayor estímulo, ¿no? En ese sentido. Y Pilar, como médico de atención primaria, y esto sí que fue el otro día casi motivo de casi una mañana entera debatiendo, si la enfermedad cardiovascular se está concentrando en los niveles socioeconómicos más bajos y educativos más bajos, desde una visión también transversal como es la medicina de atención primaria, ¿qué habría que hacer para que las políticas sanitarias, los mensajes de promoción de la salud llegasen más a esos colectivos, ¿no? Porque algo que se ha visto es que, por ejemplo, los programas de promoción de la salud cardiovascular son sobre todo consumidos por
la gente con nivel socioeconómico más elevado y con nivel educativo, y en cambio el acceso a promoción de la salud a programas de gente con nivel socioeconómico muy bajo, trabajadores manuales no cualificados, es muy bajo, consumen otro tipo de programas no tan vinculados a la salud. ¿Cómo cambiarías tú la comunicación, la política para llegar a los que en estos momentos más están sufriendo el impacto de las enfermedades cardiovasculares, que es la gente con nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Hombre, es muy complicado porque los factores sociales de esta población son muy diferentes. Es una población que no tendría que haber campañas que ellos muchas veces no escuchan, no participan en las asociaciones, son pacientes que acuden a nuestra consulta puntualmente, de forma aguda, no de forma periódica, no van a los controles de salud, no se someten a pruebas rutinarias. Habría que garantizar que el acceso a los tratamientos para ellos fuera igual de justo que para las clases altas, porque nosotros tenemos muchos pacientes que nos reconocen que no pueden pagar el tratamiento. O sea, es muy fácil, cuando los vemos, insistirles en modificaciones de estilo de vida, en dieta saludable, en ejercicio y en tratamientos, y ofrecerles opciones terapéuticas que serían beneficiosas para su salud, pero es que no pueden llegar a ellas, a ninguna de ellas, ni a la alimentación, porque comer bien es caro, el ejercicio físico, no tienen tiempo para hacerlo, son trabajos muy duros que además comen muchas veces fuera o de alimentos procesados, y muchas veces el tratamiento farmacológico no se lo pueden pagar, porque son pacientes que pagan las recetas y te lo dicen, no me puedo pagar este fármaco. Entonces, pues tendríamos que a nivel social pues haber algún tipo de política que garantizara a esta población que tenga los mismos derechos que la población con más nivel, pero bueno, eso ya no depende de los sanitarios. Sí, pero yo creo que es un tema de una extraordinaria relevancia, ¿no? Porque si la enfermedad cardiovascular, sobre todo, no sucede tanto en el cáncer, como antes decía, se está concentrando en ese grupo de población, lo que no podemos asistir es seguir repitiendo programas que al final son consumidos por las personas que igual tienen el menor margen de beneficio, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Obviamente uno dirá, bueno, pues transformar esos trabajadores manuales de bajos recursos en universitarios de altos recursos, pero eso no es fácil dentro de ese contexto. Quizás el reto es cómo pensar de desarrollar programas que puedan ser consumidos por ese grupo de población tan importante, además, ¿no? Yo, si me permites, también diría que sí que tenemos que tener programas de concienciación a nivel público, y a nivel de médico de atención primaria deberíamos de tener tiempo y crear registros y grupos de pacientes donde les concienciáramos de su enfermedad, porque tú hablas de los tumores. Una persona que tiene un tumor ya entra en el sistema sanitario y accede a todo y tiene conciencia de que es una enfermedad grave, que atenta contra su vida. Pero el paciente con elevado riesgo cardiovascular, y sobre todo de bajo nivel económico y cultural, no tiene conciencia de su enfermedad. La mayoría son obesos o con sobrepeso, un factor de riesgo cardiovascular enorme del que no hemos hablado. Para ellos la obesidad no es una enfermedad. Y el problema es que incluso a lo mejor, lo que voy a decir es una barbaridad, tenemos compañeros que piensan que tampoco es una enfermedad. O sea, que tendremos que concienciarles de que son enfermos. Y cuando se mentalicen de que son enfermos, a partir de ahí hacer el plan de detección precoz, de diagnóstico y de tratamiento. Pero ellos no lo ven como una enfermedad. Sí, en ese informe que me refería antes, por ejemplo, en ese nivel socioeconómico, la obesidad es más que el doble, por ejemplo, más que el doble. Fuman un 30% más, son 40% más, es decir, hacen mucho menos ejercicio, tienen una dieta totalmente desestructurada en comparación, por tanto, pero claro, eso es así, eso es de alguna forma volver a documentar una realidad. Y siempre estamos documentando la misma realidad. El otro día, vuelvo a repetir, la pregunta que nos hacían era ¿y qué podemos hacer
Y no me diga usted que hacerlos universitarios y ricos, ¿no? Dígame cómo podemos orientar los programas para que lleguen a esa población. Y no me diga otra vez de repetir los mismos programas en los medios de comunicación social y no sé qué, porque eso no funciona. Siempre son consumidos por los mismos y no precisamente por ese nivel, que es muy importante, que consume curiosamente otro tipo de contenidos. El otro día en Ginebra una consultora nos ponía encima de la mesa qué contenidos consume uno u otro, y los de nivel socioeconómico elevado y tal consumen muchos contenidos en promoción de la salud. Y en cambio los de niveles socioeconómicos más bajos no consumen esos contenidos. ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer para, obviamente, concentrarnos en quien lo más en este momento sabemos que lo necesita? Como antes decíamos, estas políticas que tienen que tener una orientación de género, y no tenemos que tener ningún tipo de miedo en decir que si las mujeres, cuando se les pide una consulta, ya están más evolucionadas que el varón, pues igual deberían tener una prioridad en el sistema sanitario y en la atención sanitaria. O cuando se pide una prueba a una mujer, como también sabemos que su enfermedad está más evolucionada, pues si hay una espera, pues igual ellas deberían tener una priorización. Eso depende de los que tenemos alguna responsabilidad en gestión, tal, pero eso también depende de que esto no podemos estar diciendo es que la enfermedad cardiovascular no se reconoce en la mujer. Sí, pues usted haga políticas sanitarias que realmente también ayuden a eso y esa orientación. José Manuel, desde tu perspectiva, estos dos aspectos, sobre todo esto de la mujer, pero sobre todo también esto del nivel socioeconómico, ¿cómo podríamos? Porque si no tenemos éxito, pues la enfermedad cardiovascular no se va a limitar, porque no estamos accediendo al grupo que en este momento sufre más la enfermedad cardiovascular. Bueno, ante todo, muchas gracias a Cardioalianza por invitarme y enhorabuena por esta mesa. Yo, la verdad, antes me gustaría primero citar que cosas han intentado hacer y se hacen. Hace no mucho vino allí a Lugo el doctor Piñeiro de Narón, de atención primaria, no sé si lo conocéis. Él sí ha hecho un esfuerzo tremendo ya a lo largo de 10 años. Han hecho un proyecto de intentar, ¿no?, que prácticas cardiosaludables en todo el municipio de Narón, donde han implicado al ayuntamiento, han implicado a los colegios, han implicado a todas las estructuras sociales. Y bueno, evidentemente quizás aún no haya afectado o llegado a esa persona, ese personal pues más pobre, más empobrecido, a la mujer, pero es cierto que ha tenido un impacto en la reducción de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares que fue muy llamativo. Esto se ha publicado y además ha trascendido fronteras, por lo que nos explicaba el doctor Piñeiro. Y probablemente eso es lo que de momento debemos, yo creo, si se pudiera, generalizar, ¿no?, la medicina que ha desaparecido hoy por hoy, que es la medicina comunitaria, ¿no? Y probablemente por ahí hay que tirar, por potenciar un poco la medicina comunitaria desde el aspecto no solamente del médico, del servicio asistencial, sino también de todas las estructuras sociales que competen. Quiero decir, a mí aluciné cuando veía al doctor Piñeiro, nos estaba diciendo que los platos del día de la zona de Narón se transformaron, es decir, unos platos hipercalóricos, etcétera, 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 con platos del día más saludables, los restaurantes más habituales. Quiero decir, cosas podemos hacer. El caso es que hace falta políticas y gente capaz de dirigirlas, porque no es una cuestión exclusiva, como bien estáis diciendo, del médico, es una cuestión de los organizadores, de la sociedad, de los políticos, de los maestros y por supuesto, de los afectados, ¿no? Y en cuanto a la mujer, desde mi punto de vista, claro, yo estoy viendo el paciente mucho más longevo, mucho más evolucionado, mucho más enfermo, y sí es cierto que a mí me da la impresión, la mujer llega más a edades adultas, ¿no? Me da la impresión de que el hombre muere antes. El hombre con enfermedad cardiovascular muere antes, no sé si estoy diciendo las cosas correctamente, José Ramón, pero la mujer llega a edades más adultas, ¿no? Llega enferma, es la que más padece insuficiencia cardíaca del anciano, con fraccionación preservada, es la que más está ingresando en edades octogenarias, ¿no?, para arriba.
Y sí, yo creo que desconocemos en los ensayos clínicos, la mujer siempre ha estado en menor cuantía y desconocemos bastante más la aplicación de las medidas en la mujer que en el hombre. Y yo creo que eso es un reto. Es un reto. Sí, la expectativa de vida en la mujer es mayor que en el varón. La enfermedad cardiovascular aparece algo más tarde, pero el problema es que, por ejemplo, en el infarto, la mujer tiene una mortalidad en el infarto mayor que el varón. Está infratratada respecto, por ejemplo, a estrategia invasiva de angioplastia primaria, está más retrasada, el tratamiento optimizado es peor. A pesar de eso, pues la mujer como global tiene una expectativa de vida mayor, pero cuando sufre una enfermedad cardiovascular, la consecuencia es peor. Por eso, de alguna forma, es pensar que debemos no solo estar reconociendo continuamente esto, sino también pasar al terreno de los hechos, cómo priorizar, de alguna forma, la atención, porque por mucho que lo digamos, si no priorizamos la atención, no va a cambiar, ¿no? Sí, también es un poco concienciación, quiero decir. Yo creo que el infarto se sigue considerando un poco una enfermedad de hombres. Entonces yo creo que también un poco eso, enviar un poco ese mensaje, que sobre todo la mujer posmenopáusica, pues hacer a lo mejor ser un poco más incisivos. Sí, lo que pasa es que recientemente yo decía, la Sociedad Española de Cardiología hemos publicado, yo creo que hace 2 semanas, un documento que es una encuesta enorme con no sé cuántas entrevistas, en donde hay la percepción en la mujer que la enfermedad cardiovascular no es un problema, que es tal, y después la realidad. La realidad es muy diferente a la percepción. Sí, hay que trabajar en el ámbito de que la percepción de la realidad. Pero después también hay que bajar al terreno de los hechos y bueno, si una mujer que ha tenido un infarto está esperando por una prueba, igual que un varón, pues igual tendría que priorizar. No sé, debatirlo desde ese punto de vista, ¿no? Por tanto, sí estamos de acuerdo que hay que promover salud cardiovascular. Sí que hay que también quitarle un poco del ámbito de lo sanitario. Es decir, ¿cómo es posible? Las asociaciones de vecinos no pueden preocuparse solo de determinar, tienen que preocuparse de promover salud. Las escuelas, las empresas, los ayuntamientos tienen que preocuparse de promover salud. Obviamente tienen que estar pensando en hacer paseos marítimos y no sé qué tal, pero antes que eso, pues probablemente habría que promover salud y habría que luchar contra la pobreza como un elemento clave, como un elemento dinamizador. Pues yo pondría la política de promover salud, educación y luchar contra la pobreza antes de embellecer mi ayuntamiento. Y a veces eso es un debate complejo, pero que tiene que salir. ¿Cómo es posible que se gasten millones de euros en no sé qué y en cambio no hay una sola actividad de promoción de salud en un determinado... Y eso tiene que pasar de alguna forma y reclamarse, ¿no? Podríamos cambiar un poco respecto a la continuidad asistencial. Y además, bueno, lo que sí es claro es que Galicia lidera, es decir, no hay ninguna comunidad autónoma en España y probablemente tampoco en Europa, por eso se ha tomado como buena práctica en el Plan Europeo de Salud Cardiovascular. Galicia es la única comunidad autónoma que tiene una historia clínica electrónica integrada, donde están los datos de todos los gallegos desde hace 20 años. Eso no existe en ningún lugar. Eso tiene una potencialidad enorme, ¿no? Recientemente un grupo de médicos de primaria de aquí, y el primer firmante es un médico de primaria, publicamos ahí un artículo que ha tenido un impacto, hasta el otro día salió una hoja entera en La Voz de Galicia, se publicó en la Revista Española de Cardiología, que es una revista difícil, en donde en 80.000 consultas que los médicos de primaria enviaban a nuestro servicio de cardiología durante 12 años, si tenías el mismo médico de primaria al año previo a la consulta y lo seguías teniendo 2 años después, tu expectativa de vida es mayor y tu riesgo de ingresar es menor que si estás cambiando de médico de primaria. Ese artículo ha tenido un impacto brutal, porque previamente Noruega lo había dicho un poco en su plan de salud. ¿Cómo ves tú estos aspectos tan importantes de la continuidad asistencial? Sí, efectivamente. Primero desde enfermería. ¿Cómo promover continuidad asistencial? Y aquí en Galicia ya hemos demostrado que lo mejor que te puede pasar es que tengas un médico de primaria, porque quien crea que la medicina se hace en los hospitales solo ponemos parches. La medicina se hace en los centros de salud
Y la medicina se hace en la enfermería y en la medicina de atención primaria. Es decir, eso, sin medicina de atención primaria y sin enfermería de atención primaria no hay salud en una comunidad ni en ningún lugar, ¿no? Y en este aspecto de continuidad existencial, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la enfermería? Pues principalmente, a colación de esto, saco el tema del desarrollo de las especialidades. Lo primero es que cada uno deberíamos trabajar para lo que estamos formados. Y hablo en el tema de la enfermería de familia comunitaria, que a pesar de que cada vez hay más especialistas, al final no todos están en una plaza de atención primaria. Entonces, por una parte eso, ya que estamos formados, el Estado paga nuestra formación, pues reivindicar un poco eso, que estar en ese sitio donde realmente nos sabemos mover y donde realmente podemos hacer las cosas bien. Y es luego el tema de la continuidad. Contratos estables y que sean por un tiempo en el mismo centro. Porque tú en enfermería ves mucha fragmentación en la continuidad. Muchísima. 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 Y que si tuvieras la varita mágica, ¿qué priorizarías? Porque Priorizaría está claro que la cada... continuidad existencial es claro. Pues eso, sabemos que hay vacantes, pues que lo ocupe la misma persona. Lo que no puede ser es acúmulos de tarea, cada vez una enfermera diferente. Mira, te pongo un ejemplo. Yo en las campañas de COVID, yo estuve en la campaña de COVID, entonces mi consulta quedó desocupada. Vale, esos 3, 4 meses que yo estuve por ahí, se sucedieron múltiples compañeras que no eran especialistas cubriéndome. Luego se nota. Pero bueno, eso sería durante un periodo crítico, claro, que fue el COVID. Sí, no, me refiero a las campañas de vacunación. De octubre a diciembre, ¿no? En ese tiempo, pues cada vez una persona nueva, que claro, eres nueva, no conoces el cupo, no conoces a la gente, cambia la forma de trabajar. Y yo sería muy importante eso. Si me permites un apoyo a eso, vamos a ver, creo que el sistema, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, está fallando tremendamente con el tema de la enfermería, tremendamente. Bueno, sí. Yo creo que nosotros dependemos de las enfermeras gestoras en el hospital de día. Tenemos 2 enfermeras gestoras que hacen su consulta, tienen su consulta propia y hacen enfermería, se dedican a gestionar, son ellas las que están gestionando los pacientes, ¿no? Y es tremendo el poco valor que le da la propia dirección a estas consultas, porque, bueno, pues si falla la enfermera, pues no, se sustituye y pone un auxiliar un día, en fin, sí. Estas cosas. No, creo que tú tienes razón, hay que valorar mucho el papel que tiene la enfermería en la atención y en la continuidad asistencial, por supuesto. Pero bueno, ahí yo creo que todos los profesionales tenemos mucho papel, porque yo siempre estoy muy en contra de decir, bueno, el gerente tiene 40.000 problemas y tal. Yo creo que si hay un problema en cardiología, los que tenemos que dar una solución, es decir, con la solución, ¿no? Ir un poco con la solución, porque diseñar excusas de que yo no funciono porque tal, sí, no, es ver un poco desde la posibilidad de ir con soluciones que puedan ser implementadas, que se puedan implementar en estos aspectos tan relevantes de la continuidad asistencial, estando en el medio en el que nos movemos, claro. Sí, pero un poco eso, o sea, la gestión, quiero decir, es sencilla, es simplemente cada uno en su área de actuación, ¿no? Si yo me formo en atención primaria, lo lógico es que trabaje en atención primaria, pues bolsas específicas, y ahí sí que puedes garantizar la continuidad manteniendo una priorización de candidatos. O sea, no habría ningún problema. Yo es que no veo tampoco que sea tan complicado, ¿sabes? Si me estoy explicando bien. Desde el punto de vista de atención primaria, porque eso sí está claro, es decir, sin atención primaria no hay medicina y eso es una realidad. El problema es que ver cómo estimular el liderazgo de la atención primaria. Yo creo que también allí es un tal. Los propios médicos de atención primaria tienen que reclamar el liderazgo que tienen y cómo es posible que estemos y cada vez más en esa especie de estar siempre en eso de la queja, de la crisis de atención primaria. ¿Cómo es posible que la atención primaria ejerza el liderazgo que le corresponde y que el liderazgo que le corresponde también es en planificar la continuidad asistencial? El médico de atención primaria debería ser el que dirige cómo deben trabajar los servicios de los hospitales. Lo que no puede ser es que si yo necesito una continuidad asistencial como un servicio del hospital, el servicio del hospital me responda en 3 meses. En este caso, que ese jefe de servicio deberían cambiarlo. No sé, pero ahí se necesita un liderazgo de atención primaria. Y muchos creemos que necesitamos líderes de atención primaria que realmente defiendan
esos modelos de continuidad asistencial, lo que antes decíamos de la importancia que es tener el mismo médico de atención primaria y la importancia que debe tener el médico de atención primaria dirigiendo a los médicos de los hospitales y diciendo, de alguna forma, qué tenemos que hacer. ¿Cómo ves esto? Obviamente, desde mi punto de vista, del elemento central en un sistema público de salud. Es que es muy complicado. Realmente la atención primaria es la puerta de entrada y somos el sistema integrador del manejo del paciente, sobre todo crónico, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos en un momento, en enfermería igual, pero en atención primaria, ese liderazgo no existe hoy. Pero no existe hoy, una muestra es que se está eligiendo en la plaza del MIR 8.000 o 9.000 y en Galicia quedan más de 50 plazas de atención primaria sin coger. Los estudiantes de medicina no quieren ser médicos de familia y los que somos tutores y tenemos residentes, cuando acaban no se quieren quedar en atención primaria. ¿Y por qué crees que es eso? Pues porque, como todo, porque se trata, por supuesto los gerentes tienen muchas cosas hay que pensar, pero actualmente se trata como hay una masificación, hay muy pocos médicos, tenemos poco tiempo para atenderlos, se trata, y el hospital también, que el paciente solo llegue al hospital lo menos posible y cada vez nosotros ejercemos más, en vez de médicos, gestores y líderes, como gestores burocráticos. Y dejamos de hacer mucha medicina. ¿Pero creéis que vosotros no tenéis mucho que decir y que hacer en ese ámbito? Vamos a ver, es que yo creo que un paciente crónico no puede estar bien tratado si no hay un médico de familia continuo integrador que está manejando todo el circuito, esa ruta integrada. No puede haber ninguna ruta asistencial que funcione si no hay un médico que lleve el liderazgo, y ese médico tiene que ser el médico de atención primaria. Pero si de la misma forma que enfermería, que para mí el papel de enfermería es fundamental en el paciente crónico y el papel de enfermera gestora es fundamental, igual que ellos cada día va uno, nosotros tenemos, yo tengo 1.500 pacientes, cada día falta la mitad del centro, no se cubre, con lo cual... ¿Cada día falta la mitad del centro de médicos? ¿De facultativos? Facultativos, como no hay, pues tenemos... Entonces, ¿es verdad que hay listas de espera? Sí, pero nosotros vemos todo lo que entra por la puerta ese día. Claro, no podemos tomar... Nos manejamos en la incertidumbre, tenemos que tomar decisiones muy rápidas, uno se marea, otro tiene dolor torácico y otro necesita un papel porque nos lo alineen. Y todo eso lo hacemos... con un fonendo y con poco más. Y la atención primaria habría que reforzarla, pero habría que reforzarla también dándole, empoderándola también, haciéndole valer, o sea, hoy me decía una compañera que sus hijas aprobaron el mío y eligieron otra cosa, y dice, les gustaba la familia, y dice, pero ¿por qué no elige la gente familia? Dice, porque no tienen, no se les ve. Esa es la... O sea... Ya, pero eso o lo hacéis los médicos de familia o nadie lo va a hacer. Es decir, o vosotros reclamáis el liderazgo y ejercéis el liderazgo. Si hay alguien que puede cambiar, es los médicos de familia como colectivo, pero liderándolo. Lo que pasa es que y algunos médicos de familia también nos saben que estamos con una especie como de queja permanente. Yo antes oía al paciente de la asociación de pacientes que llama a un centro de salud y tiene que esperar una semana. Bueno, pues oiga, es que esto no puede ser barra libre, que llego por cualquier cosa y tal. Oiga, pues tengo que esperar una semana, pues igual tampoco pasa nada, porque espero una semana. Pero yo lo que diría es que se necesita líderes en atención primaria, que realmente, y desde mi punto de vista, sería el liderazgo más eficaz. El más eficaz, lo que no puede ser cada vez que sale un médico en un medio de comunicación social, sea un médico de un hospital. Eso no puede ser, porque lo único que estamos haciendo es vendiendo fascinación tecnológica, que a veces no sirve absolutamente para nada. Es decir, recientemente sale en el Lancet o en el New England una cosa que he tenido no tanto tal, que es que en el cáncer, por muchos tags y muchas cosas que hagas, no prolonga la vida, ¿no? Hacer muchas pruebas anuales y tal, resulta que eso no prolonga la vida, pero como se vende tanta fascinación tecnológica, a veces fascinación por nuevos dispositivos o nuevos medicamentos que aportan un beneficio absolutamente marginal, pero ahí necesitamos el liderazgo de la atención primaria.
auténticos líderes y las sociedades de atención primaria, las Emergen, las ENFIC, tienen que asumir el liderazgo también en este aspecto de continuidad asistencial, ¿no? ¿Y tú crees que los médicos de atención primaria más jóvenes o más tal, y eso, que hay médicos de atención primaria, por ejemplo, el presidente de las Emergen, yo creo que es un ejemplo, Polo es un ejemplo de compromiso y de reclamar liderazgo, y es un auténtico líder. ¿Tú crees que la gente más joven en atención primaria viene con esa filosofía de reclamar liderazgo o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, y pues es un problemón, porque claro, yo es un creo que problemón. No. Porque están viendo, vamos a ver, yo creo que hay que optimizar la atención primaria, y con la tecnología y las innovaciones que hay hoy y con la enfermería especializada que está saliendo, si el 33% de nuestras consultas que son inducidas o innecesarias, podríamos hacer una atención de calidad total, o sea, porque hoy con una enfermería especializada en cronicidad que lleva a sus pacientes, que puede pedir sus propias analíticas, que nosotros, de la misma forma que vosotros sois, con las e-consultas se ha mejorado mucho ese proceso, porque sois muchas veces consultores, pero el paciente no llega, sino yo te pido una duda, tú me la confirmas y tal, nosotros seríamos sus consultores para ellos. Esto es un circuito que si funciona desde el principio, funciona todo. Y entonces, con ese 33% de cosas que no tendríamos por qué hacer, podríamos dedicar muchísimo tiempo a ese papel de líder, a ese papel de integrar a ese paciente crónico, a llevarlo a estar pendiente de ellos, habléis de las mujeres. Las mujeres tienen un margen de edad, de la edad fértil, que nosotros las perdemos, porque entran por ejemplo, hay especialidades que no tienen asumido el derivar a atención primaria. Entra el ginecólogo, hace una preeclampsia, hace una diabetes gestacional, esa paciente da a luz, después se mete en los niños la casa, tal, no aparece en 10 años en nuestra consulta. Y cuando aparece, esa hipertensión ya es refractaria, su diabetes ya tiene... O sea, ya no es una prevención primaria, ya estamos en otra fase. Sí, está claro que la enfermedad cardiovascular relacionada con los problemas gestacionales es una realidad. Ahora se está poniendo mucho el foco ahí, y mucho de lo que aparece luego está relacionado con los problemas gestacionales. Y ya, quizás un poco para ir acabando en esto, José Manuel, yo lo mismo diría para la medicina interna, ¿no? Y también es un debate en la Sociedad de Medicina Interna, y recientemente estuvo un debate. Los hospitales no liderados por medicina interna tienen un problema, pero medicina interna ha perdido el liderazgo en la mayoría de los hospitales de este país, salvo honrosas excepciones. Y como la medicina interna en el hospital no sea el aglutinador de cómo organizar la asistencia de los pacientes agudos en ese aspecto, pues tenemos un problema. Va a resultar que el liderazgo pues lo tiene pues cardiología o alergia. Eso es absolutamente disruptivo. Y medicina interna, en contra de lo que sucedía en el pasado, que era el auténtico aglutinador del hospital, ha perdido esa capacidad en la mayoría de los hospitales. Igual va por lo mismo, por esa especie de fascinación tecnológica que hemos vendido, igual también en las facultades y en muchos sitios. Y al hilo de esto, hace muy poco, la Sociedad Francesa de Cardiología dice que Francia gasta más de 5.000 millones de euros anuales en pruebas que no aportan valor en el área cardiovascular, en pruebas complementarias que no aportan valor. ¿Cómo ves el papel de la medicina interna como eje organizador de los hospitales y qué priorizarías? Bueno, pues la verdad da gusto escucharte. Creo que sí, creo que la medicina interna, en esos hospitales donde es fuerte la medicina interna, el especialista, el cardiólogo, entre otros, desarrolla mucho mejor su especialidad. Yo creo que un ejemplo es el Chuac, ¿no? Y otro ejemplo que también yo creo que está cada vez más potente es Lugo, donde la medicina interna está ejerciendo un importante papel, no solo en la hospitalización, sino en la continuidad asistencial de ese enfermo que lleva el internista. Porque el paciente crónico que lleva el internista rara vez es necesario, ya suele ser un paciente ya muy estudiado, ya su cardiopatía es ya conocida, ahora el cardiólogo ya no le va a poner ni más válvulas, ni le va a hacer otra coronaria, es decir, es gente muy estudiada ya, que ha llegado a una situación de su vida en que bueno, pues se convierte en frágil, se convierte en un paciente reingresador, se convierte en un paciente que una vez que le das el alta necesita un programa asistencial en el que esté primaria, en el que esté también el internista del hospitalario, en el que probablemente estén otros agentes,
para intentar mantener ese paciente lo más estable posible y reducir las exacerbaciones. Y en esto yo creo que medicina interna en Galicia en estos últimos años ha dado un paso muy grande. Fíjate, ahora mismo las unidades de insuficiencia cardíaca, que realmente son programas asistenciales a paciente pluripatológico crónico que debuta con insuficiencia cardíaca. La tenéis ahora en Santiago, empezó en Lugo, la hay en Monforte, la hay en Pontevedra, la hay en Vigo, la hay en Coruña. Coruña fue acreditada hace poco. Estamos trabajando mucho toda esta continuidad asistencial de este enfermo multiingresador con la finalidad de mejorar, por supuesto, la calidad de vida y liderar un poco esta situación. No es normal que en un servicio de cardiología pues ingrese una persona anciana, pluripatológica, etcétera, etcétera, ya estudiada pues para depleccionar o para compensar. El cardiólogo es un especialista muy formado y al que se le requieren otra serie de especialidades y es necesario que el internista esté implicado en estos enfermos, tanto agudos con el seguimiento ambulatorio. Y ya te digo, en Galicia ahora mismo estamos en una fase creciente al respecto. Perfecto, sí, yo soy un convencido de que los hospitales se lideran desde la transversalidad de la medicina interna o es un problema. Lo que pasa es que hemos sufrido pues, una serie de cambios a lo largo de los años y ojalá realmente ese papel aglutinador de la medicina interna en los hospitales pues emerja de nuevo. Yo creo que es muy importante. Tenemos que acabar aquí porque, aunque hemos empezado tarde, pero tenemos que acabar. Yo creo que es muy importante hablar de estos elementos y también de la corresponsabilidad de los profesionales en aportar soluciones. Es decir, yo creo que es clave los niveles asistenciales que aporten soluciones desde su perspectiva. Es necesario un liderazgo social, un liderazgo de los profesionales y motivar. Hay que proteger a los profesionales porque es el capital máximo de los sistemas sanitarios, está claro. Y luego, pues bueno, yo creo que el resumen que nos han aportado está fantástico. Incluso en los ejes transversales se ha podido, desde mi punto de vista, focalizar bien el problema. Aspectos que antes se ha dicho de rehabilitación cardíaca. No puede haber áreas sanitarias en este momento en ninguna comunidad autónoma que no tenga un programa integrado de rehabilitación cardíaca, que es lo más coste eficaz que hay. Y ya el aspecto de los pacientes. Los pacientes tienen que ser copartícipes en la toma de decisiones. Ellos tienen que decidir qué vamos a hacer. No solo esto de que todo para el paciente en el centro, no, el paciente también decidiendo cómo nos organizamos con los recursos que tenemos y qué hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? Nada, muchas gracias. Muchas gracias a Cardiolianza por la oportunidad de poder participar en esto y poder expresar lo que pensamos y de alguna forma lo que pensamos está en la línea de comprometerse con el mayor logro social que hay en este país, que es la medicina pública. Sin medicina pública no nos vamos a perjudicar todos en una medicina pública de calidad, como una educación pública, como ayudas sociales, es clave. Y en este momento, al menos en la complejidad ni en la simplicidad en esta comunidad autónoma, si a alguien le pasa algo, que vaya a la medicina pública, porque es donde tiene, con mucha diferencia, las mayores posibilidades de que le vaya bien en su salud y que le vaya bien en su enfermedad. Por tanto, gracias y seguro que entre todos iremos mejorando el sistema sanitario público de esta comunidad autónoma. Gracias.